anda, Felipe? Bien, aquí estamos. Bien, aquí lo vamos a pasar Amigo. bien. Faltó su cervecita, pero no sé. Dale. ¿Estamos? Estamos en vivo, sí. Vale. Oye, muy buenas noches a todas las personas que nos están conectando con nosotros. Estamos en nuestro primer live de Fútbol 7 porque los lunes son de Fútbol 7 Paralímpico y nosotros, la Roja Paralímpica, quiere trabajar con esto, difundir el fútbol paralímpico en todo Chile, podamos encontrar nuevos jugadores, podamos encontrar jugadores hombres, mujeres, niños y que puedan conocer el fútbol para las personas con discapacidad. Estoy acompañado acá de mi gran amigo Matías Enrique, que nos va a acompañar todos los lunes, ¿cierto? Cuando vamos a hacer las transmisiones, y dos Hola a invitados todos. muy especiales. Mati, ¿cómo está ahí? Todo bien, todo bien. Presenta ahí a nuestros amigos. Sí, oye, y Felipe, por tenemos dos favor. invitados internacionales. O sea, el primer programa partimos con invitados internacionales. La verdad que son grandes amigos. Puede existir una realidad futbolística, pero la verdad que eso no existe en el fútbol 7. Hay mucha hermandad, hay muchos conocimientos que se comparten. Como honor, yo mi primer curso de deporte adaptado en el año 2014 me lo realizó Marcelo Sánchez, así que también es un honor por estar aquí de nuevo contigo, Marce, y sí que le quiero dar una gran abrazo y bienvenida a Marcelo Sánchez, director técnico de la selección de fútbol 7 Argentina, los Tigres, y a Omar, que es su preparador físico, y que nos acompañas también hoy día. Así que muy buenas noches, ¿cómo están desde Argentina? Bien, todo muy bien, Felipe. Gracias por la invitación y así que muy contentos de poder tener un espacio para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol 7. Así que Súper. felices. ¿Y tú, Mar, cómo estás? Yo también. Bien, ¿Sí? también muy contento de estar con ustedes, poder charlar a la distancia y hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, ¿no? Sí, pues Y bueno, genial. dialogar un poco y interactuar un poco lo que es y lo que se viene de acá en más, ¿no? También. Oye, ¿y tú de Marcelo en qué ciudad estás de Argentina? Yo estoy en Mar del Plata, queda a 400 kilómetros de Buenos Aires. Súper. Estoy ¿Y tú, frente, es Mar? una ciudad de mar, como muy parecido a Viña. A Viña. Ah, ya. Yo te espero en Viña, Marce. Muy parecido, pero más lindo. Ya. ¿Y tú, Mar, de dónde eres? Yo soy también de Mar del Plata, pero hace 14 años que vivo en Balcarce, una ciudad a 60 kilómetros de Mar del Plata, donde nació Fangio. No sé si saben quién es Fangio, sí, seguramente, si les gustan los autos. Juan Manuel Fangio. Me suena. Bueno, vivo en esta ciudad que es mucho del automovilismo. Así que bueno, vivo acá hace 14 años. Y bueno, cerquita igual de Marcelo, bastante cerca después de venirme acá, ¿no? Súper. Oye, la primera pregunta, el Mati me dio el pase en delante, me dijo, ya Felipe, tú lanzáis la primera pregunta. Y la verdad que la primera pregunta es que estamos acá con personas que llevan muchos años trabajando en Fútbol 7. O sea, Marce, yo revisé ahí la literatura un poco, un blog que incluso tienes tú, que hay fotos tuyas desde Atlanta 96. Si no me equivoco, debe ser una de las personas más... con más años Vieja. que trabaja. Experiencia mejor. Experiencia, sabiduría. Y que para nosotros, que somos los más, entre comillas, jóvenes y que seguimos el camino de esto, ¿cómo crees tú, por qué nació esto del Fútbol 7 para ti? Partiendo una pregunta a ti y después preguntarte a Omar también, ¿cómo nace el Fútbol 7 PC en Marcelo Sánchez y en qué año entraste a este mundo? Yo la verdad que entré, no al fútbol, entré al deporte paralímpico de casualidad. Cuando yo estudiaba educación física en la facultad teníamos una materia que se llamaba discapacitados. Y esa materia la daba José Luis Campos, que fue presidente de la PC, ¿sí? E impulsor del deporte paralímpico en nuestra región. Y mi primer práctica, teníamos que hacer prácticas, y la primera fue en la pileta, en una piscina. Así que me vinculé con un chico paralítico cerebral que hoy es el deportista argentino con más Juegos Paralímpicos en nuestro país y debe ser uno de los récords en el mundo, que se llama Mauricio Ibarguren, Coqui. Y bueno, ese fue mi inicio con el deporte paralímpico. Después yo venía vinculado al fútbol porque jugué o intentaba jugar. Y sí, claro, intentaba jugar
Después estaba entrenado un equipo de acá de Mar del Plata y bueno, y me empecé a vincular en el año 88, más o menos, en el 1988, parece que fuera en la prehistoria. Yo tenía 2 años. 30 Y años. el Mati ya, creo que bien. no había nacido, el Mati no había nacido. No, yo parece. tenía 1 año y... 1 año. Así que nada, me vinculé ahí, creamos un equipo de fútbol en mi club. Yo trabajo para un club que se llama Sideli y empezamos a organizar los torneos nacionales con la Federación Argentina de Parálisis Cerebral, que es la que nuclea a las disciplinas referentes a esta patología. Se crearon los torneos nacionales, la verdad que nos fue siempre bien, siempre saliendo campeones. Y me vinculo en el año, creo que 88, 89, 89, ya con la selección y empezamos a competir y tuvimos la suerte del primer torneo, creo que fue, no sé, en el 90, que fuimos a Irlanda, nos fue bien y después ya en el 90 empezamos a competir mucho con Brasil. Y bueno, y después seguimos, ¿no? Saliendo campeón panamericano un par de veces, campeón sudamericano, y bueno, y ahí arrancamos y la verdad no se paró nunca más. O sea, casi 30 años en esto, Marcelo. Y, este año van a ser 32, en octubre van a ser 32 años de esto. Tremendo. Toda una vida ahí con el fútbol 7. Sí, o sea, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, ¿no? Porque muchas veces uno Como todo. habla con gente, Como todo, Como dice Omar. todo. Claro, uno habla con gente y dice, qué bueno, cómo conocés, cómo viajás, y la realidad es que no es tan así. Nosotros que estamos metidos en esto y que sabemos lo que son los torneos y cómo vivimos los torneos y las preocupaciones que genera y que lo tomamos con la responsabilidad que conlleva, para nosotros es más que un trabajo, es un modo de vida esto. No sé, yo conocí a la madre de mi hija, la conocí por el deporte. Me separé por eso, después, bueno, claro, ya, van pasando un montón de cosas, con más derrotas que triunfos, y la verdad, igual, felices, si tengo que mirar atrás, volvería a hacer exactamente lo que hice, con la experiencia que tengo ahora, que claro, los años te la van dando, ¿no? Claro. Oye, Omar. ¿Y Omar, tú cómo ingresaste? Bueno, tú fuiste jugador. Sí, exactamente. Yo en el 95, no, en el 94, yo jugaba siempre el fútbol convencional, sin saber que tenía, sí sabía que tenía una discapacidad, pero que no que existía el fútbol paralímpico ni el fútbol para personas con una discapacidad motriz. Así que siempre jugué fútbol sala y fútbol de 11, hasta que un día, jugando un partido de sala, de papi fútbol, me cruzo con uno medio rubio, pelo largo, de frente, en la cancha, jugando de rival. Y bueno, y de ahí cuando terminamos me vino a ver que quería charlar conmigo de que yo tenía, que era un PC, me decía él, era una pared cerebral, y yo le decía que no entendía lo que me estaba hablando. Y bueno, y desde ahí él se iba a jugar a Irlanda con la selección, y bueno, intentó llevarme y no pudo. Y bueno, en el 95 arranqué en los Parapan, acá en Mar del Plata, donde salimos campeón y clasificamos para Atlanta. Y desde ahí hasta, bueno, yo jugué hasta el 2003 y todos estos años capitán de la selección. Y después, bueno, por cosas de la vida, uno ya por lo grande dejó de participar, pero siempre jugando con convencionales y bueno, y haciendo el fútbol nacional, que antes se trabajaba mucho en el fútbol nacional, pero bueno, en el fútbol nacional también bastante competitivo era en su momento. Y bueno, por la edad, ya tengo 54 años en este momento. ¿54? 53, voy a cumplir 54. Bien. Así que, gracias. No estoy como Marcelo, pero me mantengo. Marcelo es como Benjamin Button. Marcelo es como Benjamin Button. Cada vez está más joven. Yo quiero que Marcelo, gran amigo, me dé la receta. Después. Yo tengo 55, papá. Oh, Matías, ¿qué estamos pasando? No sé, la generación, yo creo. Oye, pero Omar hoy día es el preparador físico. No, entonces, claro, no, asistente. Entonces, bueno, dejé de jugar
Después Marcelo siguió compitiendo, siguió siendo entrenador, hasta que, bueno, se cambió el cuerpo técnico. Y hace 3 años, ¿no? 3, Marcelo, No. o 2 años estaba la posibilidad de presentar un proyecto de un cuerpo técnico nuevo, donde Marcelo, bueno, tuvo la posibilidad de presentar de nuevo y nos vino a ver a Claudio Conte, que otro compañero de fútbol que jugó con nosotros, era compañero dentro de la cancha, y me vio a mí, así que bueno, armamos un cuerpo técnico con Andresito Güey, que es el kinesiólogo, Leandro, que es el preparador físico, yo voy como ayudante de campo y Conte como entrenador de arquero. Así que bueno, con Marcelo no necesitamos ni hablar, nosotros con una mirada después de tantos años, más allá que estuvimos alejados un tiempo, con una mirada ya sabemos y pensamos lo mismo, así que eso también nos ayuda y yo creo que eso también le da a él también una tranquilidad que está al lado, ve las cosas medias parecidas y piensa más o menos igual, ¿no? Así que cuando él me vino a ver, desde esa época hasta ahora, soy el ayudante de campo de Marcelo, orgulloso, la verdad, muy contento poder hacerlo porque cada uno que fue jugador en su momento y poder ser partícipe después de un cuerpo técnico y más representando a tu país es un orgullo. Súper. Mati. Oye, yo tengo una consulta aquí para los amigos. ¿Qué diferencias ven en el deporte, en nuestro deporte en Fútbol 7, respecto a lo que vivieron, por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles, a lo que se está viviendo ahora en nuestra disciplina? ¿Cuál es su opinión, cuál es su finalmente visión respecto a este cambio, tanto, no sé, en el entrenamiento, los jugadores, la táctica o la clasificación incluso, que puede ser un tema muy interesante? Desde el año, sí, por eso también hablábamos antes de comenzar la charla, hablábamos con Matías sería interesante, lo tenía hablando, tuvimos una charla con el entrenador de España, hicimos una charla linda, digo, qué bueno sería hacer algo invitando a 3 o 4 entrenadores y poder hablar de este tipo de cosas, ¿no? Porque la verdad sería nos darían muchos puntos a favor. A mí me parece que el fútbol, como todo, fue cambiando, ¿no? Si uno se pone a pensar por qué la cancha es tan grande, ¿no? 70 por 50 y en un momento 75 por 55. Y eso en realidad fue porque los PC que jugaban antes, los paralíticos cerebrales que jugaban antes, no son los mismos paralíticos cerebrales que juegan ahora, ¿no? Todo ha ido modificando. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso de clasificación ha ido haciendo que el fútbol mute, que el deporte cambie, ¿no? Es muy importante el proceso de clasificación. Antes nosotros nos encontrábamos con jugadores hemiplégicos con el brazo acá arriba, en alita, como les llamábamos nosotros, o los diplégicos, muy diplégicos. Hoy, en el alto rendimiento, entre los, no sé, 6, 8 mejores equipos del mundo, no te vas a encontrar con ningún jugador de ese estilo. Lo podemos encontrar, no sé, Mati, ayúdame, pero Finlandia, Japón, Sí. España, Malasia, pero después no nos vamos a encontrar con ningún jugador de ese tipo. Entonces, hoy la cancha queda grande, ¿sí? Porque antes se necesitaba mucho espacio para desplazarse. Hoy eso no sucede. Nosotros tenemos jugadores que en 100 metros, hemipléjicos, que en 100 metros, está bien, no tomamos nunca 100 metros, pero lo llevo al atletismo. Te están haciendo 13 segundos un hemipléjico. Entonces, digo, las cosas fueron cambiando. A mí me parece también que desde el punto de vista estructural, físicamente, los deportistas han ido cambiando muchísimo, porque también fue muy importante el apoyo del preparador físico como tal, ¿no? Y hay que tener otra cosa en cuenta, que a diferencia del fútbol convencional, el preparador físico, hoy acá nosotros contamos con un preparador físico que encima es kinesiólogo. Y trabajamos con el kinesiólogo también. A diferencia del fútbol convencional, el fútbol de parálisis cerebral o el fútbol 7 tiene la problemática que tanto el entrenador como el preparador físico tienen que tener en cuenta la posición en el campo de juego y su categoría para la preparación física. ¿Sí? Entonces, hay un montón de cosas que hay que ir teniendo en cuenta, que es lo que lo hacen muy interesante a este juego. Antes, vuelvo a repetir, antes había mucho espacio porque las personas eran muy afectadas. Hoy vemos que el entrenamiento ha hecho también que muchos deportistas hayan mejorado su condición física notoriamente. Nosotros en Portugal, yo fui como clasificador y me pasó en Barcelona como jefe de clasificación.
revisamos a toda Ucrania. Ucrania siempre lo enfrentamos y decimos, ¿cómo hacemos para parar a esta gente? Si nos colgamos todos del travesaño, capaz que no nos ganan. Nosotros en España, mira, hicimos un partido ahora en el último torneo, el año pasado, en Sevilla. En el primer tiempo terminamos 0-0. Y en el segundo tiempo perdimos 2-0. Pero yo pienso que nosotros ahí nos equivocamos, el cuerpo técnico nos equivocamos, porque nos dejamos llevar por el impulso del torneo sin pensar en el que vendría. Y el próximo rival era el nuestro a vencer, que era Estados Unidos. Hicimos tanto desgaste en ese partido, tanto desgaste que nos llevó a recuperarnos un montón y terminamos perdiendo 6-0 contra Estados Unidos. No vuelve a pasar nunca más, no nos pueden ganar de esa manera, nos pueden ganar, pero de esa manera nunca. Y digo, hay un montón de cosas que uno va viendo y que hoy quizá no las haría, ¿viste? Pero a mí me parece que iba esto, ¿no? Que revisamos a los ucranianos uno por uno. Vos los ves en la cancha, son aviones, pero vos los clasificás y son todos PC puros. Son todos colecciones neurológicas complejas, pero entrenan. Entrenan. Bueno, nosotros con Matías tuvimos la posibilidad de ver la final de Río 2016, en los Juegos Paralímpicos de Río, que fue Ucrania contra Irán, y mucha gente que está alrededor de nosotros en el estadio en Brasil nos preguntaba si este deporte era para personas con discapacidad intelectual, porque no veían discapacidad física en el campo. Nosotros, minuto 55, yo creo que en minuto 55 recién vi un pulgar incluido en algún jugador de Irán y vi algo en un jugador, en el arquero, ¿cierto? Que podía notar un poco más su discapacidad. Pero claro, es impresionante lo que tú señalas, Marcelo, y nos pasa a nosotros. O sea, pasa a Matías, que ha tenido experiencia también de estar en etapas de clasificación. Es un tema que sigue dando vueltas. Desde ahí te tiro al tiro un misil, Marcelo. ¿Te gustaría que fuera con sumatoria la clasificación? Sí, no, tiene que ser y va a ser así. No tengo ninguna duda que va a ser con suma de puntos. Si no, no sirve de nada. Claro. Igual que el básquet, el rugby y todo eso. Mati, ¿te gustaría, tío, no? Claro. Sí, en mi opinión sí, sería una buena alternativa ahí, para equiparar un poco y hacer el juego más justo entre los distintos perfiles. Y hay algo que es súper interesante que dice Marcelo, es la gran variabilidad de perfiles que existen entre jugadores. Que eso sin duda finalmente un sistema de puntaje sumaría finalmente al proceso de clasificación. Oye, una pregunta a los dos. ¿Cómo preparan un partido contra un equipo de esa envergadura? Rusia, Ucrania, ustedes que han tenido ese privilegio de poder jugar finalmente con grandes potencias. ¿Cómo preparan ese tipo de partidos? Nosotros tenemos, el grupo nuestro está conformado, como dijo Marc, Claudio Conte, que aparte de trabajar con los arqueros, se especializa en el tema de la filmación y del análisis junto al preparador físico con Leandro Núñez. Se ocupan de eso. Con Omar nos sentamos, analizamos todo, vemos a dónde podemos atacar, vemos cómo hacemos con todo, cuáles son los puntos flacos, los puntos débiles. El tema está en que vos te vas a enfrentar con Rusia o con Ucrania y te preguntás dónde está el lado flaco. Claro. Pequeño detalle ahí. Los invito a los tres, a Omar ya lo hablamos muchísimas veces, los invito a los dos que observen un partido de Rusia y cuenten cuántas veces un jugador ruso agarra la pelota y la tiene en el pie. Les puedo asegurar que muy poco, porque el juego de Rusia es toco, voy. ¿Vieron el handball? Rusia juega el handball. Plin, voy. Plin, paso, voy. Vengo, llevo. El otro día analizábamos, yo estaba dando un curso de clasificación y miraba al volante central de Rusia. Un dipléjico FT1. Nunca tuvo en todo el partido la pelota en el pie. La tomaba y la pasaba. Y todo el tiempo estaba en movimiento. ¿Por qué? Está en movimiento porque se queda quieto y lo tocan, pierde el equilibrio y se cae. No tiene la pelota en los pies porque sabe que en cuanto lo tocan se va a caer y la va a perder. Digo, tienen un sistema de juego que es muy difícil poder neutralizar. Baramit, el técnico del fútbol sala. Claro, juegan como el fútbol sala, es verdad lo que dice Omar.
Nosotros El fútbol sala que tocas y vas moviendo, vas rotando y llega un momento Claro. y lo perdés. A mí me parece lo que intentamos siempre es estar ordenados para jugar. Sabemos que estamos netamente en desventaja, ¿sí? Entonces lo que intentamos es jugar ordenados, que no nos echen jugadores. Nosotros tenemos una idea de juego, que dependiendo del rival uno la va modificando. Nosotros sabemos que jugamos con 3 en el fondo, que uno juega de libre, 2 juegan por afuera, y uno siempre tiene que pasar al ataque, el del medio tiene que estar bien paradito y los dos de arriba se tienen que estar moviendo. Eso es lo que hacemos siempre, dependiendo del rival. Pero yo sé que si juego, nosotros sabemos que si jugamos contra Ucrania, contra Rusia, si voy a hacer ese juego, Te comen ahí. Vamos al horno. Oye, Marcelo, tú, bueno, y los dos, ustedes que conocen un poco más de la experiencia, bueno, y Marcelo también que fue clasificador, ¿por qué crees que se da esta diferencia, o sea, de que tenemos a deportistas con mucho grado de discapacidad, pero que dentro del campo de juego se mueven ahí espectacular? ¿Será solo por un tipo de entrenamiento? ¿O para mí creen entrenan. ustedes? Para mí es porque entrenan. No, mirá, nosotros tenemos un jugador, Omar Cristian. Es un tipo, claro, ¿cuántos años tiene? Tiene 18 años. En la final, cuando nosotros jugamos contra Brasil, la verdad hizo un partido increíble y contra Estados Unidos lo mismo. Es un chico que tiene 17, 18 años, pero juega con convencionales. Él juega en un club de primera división en el norte del país. Buenísimo. Y el otro día hablo con él y le digo, Cristian, ¿cómo es un atáxico que todo el tiempo tiene movimiento atrás del otro movimiento? No puede parar. Es un crack. Es un crack. Entonces, le pregunto, Cris, le digo, ¿cómo estás de los movimientos involuntarios? Me dice, cada vez mejor. Me dice, estoy entrenando tanto que cada vez mejor. No entrené más. Sí. No entrené Eso se más. complica después. Claro. Te lo bajan de categoría, si no te lo bajan de categoría y... Lo que dice Omar es así, porque después te vas a enfrentar a un equipo de clasificación que no tiene experiencia para clasificar, y en vez de ponértelo 2, te lo ponen 3, pero porque juega bien. Y hay que entender que en la clasificación no se puede castigar la capacidad técnica. Lo único que tiene que hacer un clasificador es clasificar por la patología, por la discapacidad, llámenle como quieran. Pero no podemos castigar el entrenamiento. Por eso hay tantos problemas también. Entonces, a mí me parece lo que decía Mati hoy, que tenemos mucha variabilidad entre un deportista y otro, eso es verdad, pero a mí me parece que el proceso de clasificación que empezamos a trabajar en el 2013 con Raúl Reina y con un grupo de personas, me parece que igual es mucho más justo que el anterior. Haber limitado las categorías a 1, 2 y 3 hizo que sea más justo. Pero para eso los clasificadores tienen que saber mucho del deporte y mucho de la patología. Y hoy, más que nunca, el clasificador técnico es importantísimo. Y hay un montón de clasificadores técnicos que todavía le falta mirar Fútbol 7, mirar PC, mirar deporte, le falta un montón. Oye, ¿y cómo ha sido esta evolución del proceso de clasificación, de lo que ustedes vivieron hace 30 años atrás hasta lo que estamos viviendo hoy en día con respecto finalmente a este proceso? Porque su primer juego fue Atlanta, ¿cierto? El mío sí. El primero, pero ¿ese fue de Argentina o de ustedes? Dale, Omar. ¿De Argentina? No, como jugador, nosotros sí. Fui a Atlanta, fue los Parapan del Mar del Plata, después fuimos a Atlanta, y después fuimos a Sydney. A partir de ahí empezamos recién a estar en los juegos. Pero, y a ti te clasificaron, Pomar, Atlanta, o sea, ¿cómo ahí puedes hilar lo que te pregunta Matías? ¿Cómo es el proceso? El proceso es, lo que me tocó en ese momento no es igual que el desde ahora, yo creo que ahora es un poquito más, cuando me tocó a mí no fue tanto como yo entré ahora cuando estuvimos en Sevilla a un vestuario para ver cómo lo miraban a los chicos, cómo lo clasificaban, y nada que ver con el momento que me tocó a mí. ¿Y cómo fue lo tuyo? Yo soy categoría, lo mío fue mucho más sencillo, bueno, también tal vez se notaba mucho más. Mi categoría es 7 en su momento, ahora sería 2. Como estoy por la edad, capaz que es 1. Pero te quiero decir, fue muy sencillo. Me hacía hacer un par de movimientos de salto
de coordinación, de cruzar las piernas, que Marcelo siempre me lo hace, pues no me sale, de cruzar las piernas hacia atrás y hacia adelante, y saltar con una pierna y saltar con la otra, que yo no, con la zurda lo puedo hacer tranquilamente, con la derecha no lo puedo hacer. Y bueno, y eso fue nada, y nunca me llevaron a la cancha a ver cómo me manejaba dentro de la cancha. Ahora se fijan más, casi el 50% lo que es camilla, y mucho más también lo ven adentro del campo de juego, porque te hacen la clasificación adentro de un vestuario, y después cuando te ven en el vestuario te da que sos categoría 2 o 1, y después pasar al campo, y porque la rompe como le pasa a Cristian, es otra persona en la camilla y es otra persona en el campo, pasa a ser una categoría 3 o tal vez no pasa, ¿viste? Es muy, muy distinto de un lugar al otro. A mí, cuando nosotros me tocó a mí, fue 5 minutos y ahora tuvimos con cada jugador 1 hora casi. Sí, tal cual. Oye, Marce, ¿y tú cómo has visto el desarrollo del fútbol 7 paralímpico a nivel latinoamericano? Ya que tienes una gran experiencia de contar, para nosotros es tremendo saber que fuiste a Atlanta 96. Yo colecciono piocha y las tengo aquí, ahí. Y tengo Atlanta 96 y que cada vez que la veo me voy a acordar de ti. Y claro, ¿cómo ha sido este desarrollo del fútbol 7 paralímpico en Latinoamérica? Porque si bien acaban ustedes, estuvieron en Lima, su lugar de Lima fue... Segundo, perdimos la final 5-3. ¿Con Brasil? Sí. ¿Ya? Sí. O sea, llegaron al segundo lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entonces, y ha estado en grandes eventos, ¿cómo ha sido este desarrollo del fútbol 7 paralímpico latinoamericano? ¿Cómo eran los años 90? ¿Quién eran los equipos? Y si tiene algún antecedente rico que nos puedas dar con Matías, que el otro día conversamos, de Chile. Nos gustaría saber qué pasaba, porque nosotros recién nos integramos, que a lo mejor de ahí podemos contar una anécdota, del 2015, pero ¿cómo lo has visto tú? Me gustaría saber qué nos podrías enseñar, contar. Sí. A mí me parece que en el fútbol tenemos el gran problema de que necesitamos 14 personas para hacer un equipo. Ese es el primer problema que tenemos. En atletismo, con un deportista, podés estar en un juego paralímpico. En fútbol necesitamos 14, mínimo 7. Ese es el primer problema que nos encontramos. Y después que en Latinoamérica, la mayoría somos países pobres. Mati me estaba diciendo que que la intención era viajar a Barcelona y no se lo habían autorizado. Entonces, nosotros teníamos pensado también ir a Barcelona y el único torneo que nos habían habilitado era el Super 8 en Italia. Entonces, nosotros como entrenadores nos preguntamos cómo podemos mejorar nuestro desarrollo, cómo podemos seguir siendo mejores si no competimos. Es muy difícil, sí, porque los deportistas pierden esta cosa de jugar, los entrenadores perdemos el timing del partido, entonces se va haciendo difícil. A mí me parece que eso es fundamental. El deporte, el deporte ha ido cambiando. Antes había algunos países, no sé, Chile estuvo siempre, yo me acuerdo de haber ido a dar charlas hace, no sé, 25 años a Chile, nos había llevado, no me acuerdo cómo se llama, una señora, que era parte de la federación, Matías. La tía señora Gloria. Señora Gloria. Gloria, sí, Gloria. Estaba algo con el hijo, me acuerdo, bueno, y tenía una conexión con José Luis Campos, ella había venido acá y nosotros fuimos para allá. Y después, me acuerdo, Omar, vos me vas a ayudar, pero no me acuerdo en qué fue un Panamericano que le hicimos a Chile 37 goles. Teníamos que pasar a la final por diferencia de gol, o no, salíamos campeones, me parece. Salíamos campeones. Claro, yo me acuerdo de decirle al equipo sacar, y era el arquero solo y todo el equipo a presionar. Es algo que a nosotros nos gusta mucho trabajar eso sobre la presión. A mí me parece, un día lo podemos hablar, porque en esto para mí no hay que ocultar nada, sino lo importante es poder transmitir entre todos, ir pasando la información para mejorar.
después te voy a querer ganar y Matías me va a querer ganar, nos va a querer ganar a nosotros, pero a nosotros como cuerpo técnico nos parece que trabajar sobre la presión de la persona con una lesión neurológica es fundamental. Y bueno, en ese partido hicimos eso, ir a presionar desde el minuto 0. Chile tenía un arquero muy dipléjico, me acuerdo, que no podía sacar del arco, entonces nosotros llevamos todo el plantel adelante y no podían sacar desde abajo. La cuestión que le hicimos 37 goles y terminamos saliendo campeones. A partir de ahí es donde, en ese momento, Cipirra, después se junta, bueno, Bob Fischer, todo, no sé si lo conociste a Bob Fischer, Matías. Bob Fischer fue el Tom Langen de esa época, un tipo, un inglés precursor del fútbol 7. Y a partir de ahí es donde se plantea la posibilidad de que los equipos lleguen a 10 y se termine. Porque si no pasa lo que pasó con Chile, terminaba desapareciendo. Vos imaginate que te hagan 37 goles. No, me mato. O como Un desastre. Momento, ¿no? Ahí Claudio Conte pone que fue en el 99. Bueno, 99, claro. ¿Sí? ¿Y en qué parte fue? ¿Fue en el Estadio Nacional o no? ¿Fue acá en Chile? No fue en Chile, fue en Brasil. Fue en Río. Fue en un Río. parapán de Río. Ahí clasificamos, salimos campeones y clasificamos para ir a Sydney 2000. Claro. Era como un pre-paralímpico para poder clasificar. Claro. Entonces, ese día hice 24 goles. ¿En serio? Sí, ese día fui sí. No Pues tenía hice todos los goles. O sea, Omar, tú fuiste el que nos goleó. 24. Igual yo no jugaba delantero, yo era defensor. Pero ese día Marcelo me había mandado arriba con Mario Sosa, que teníamos que definirlo y bueno, era algo así. Fue fácil, tenemos una sorpresa en estos momentos. Tenemos al arquero que estuvo en Río, 1999 ahora, un enlace en directo. No, mentira. pero tremendo. O sea, para nosotros también es un hito. A nosotros cuando con el Mati conversábamos con esto nos comentaban, oye, parece que hubo un equipo que lo golearon por 30 y ahí creo que se cambiaron las reglas y ahí solamente se dejó hasta 10 y quedan esos 10 goles a favor. Entonces, como que no sabíamos si había sido en Chile y todo, y ustedes nos dicen que fue en Brasil el año 99. O sea, sí, en tremendo. Brasil, 99. Que esa vez salimos campeones porque Estados Unidos le ganó a Brasil. Necesitábamos que Estados Unidos le gane a Brasil después de jugar nosotros contra ustedes. Tenía que ganarle a Estados Unidos a Brasil para nosotros salir campeones y clasificar a los Juegos. Y así se dio. Estados Unidos le gana, no me acuerdo si 2-1 o 3-2 a Brasil, Estados Unidos, y clasificamos nosotros primero. Tremendo. Oye, Omar, ¿y qué otros países estaban en esa vez, en el año 99? Como para tener un poquito de historia y como... Y era Estados Unidos, Brasil, Chile, nosotros y no sé si ninguno más. No, nadie más. Éramos pocos. Después se empieza a sumar. Yo fui también, no sé, ponerle 2003, 2004, fui con Andrés Aciaín, que es un médico clasificador de acá también de Mar del Plata, un clasificador de fútbol que ahora se pasó a ciclismo y para el taekwondo, y fuimos a dar un curso a Vancouver. Y me acuerdo que me subieron en una combi, en un micro, lleno de canadienses, un bolso de pelotas, y si yo ahora hablo poco inglés, en esa época, era Tarzán hablando, ¿viste? Todo review. Me suben a un micro y con todo canadiense, todos blanquitos, ¿viste? Con gorra. Iban a jugar al fútbol con gorra, ¿viste? Y yo les sacaba la gorra, se las tiraba al suelo y les decía, esto no es béisbol, esto es fútbol, ¿viste? Qué locura. Y bueno, un poco a partir de ahí, Canadá arranca también. Canadá, Venezuela. Oye, ¿y hubo algún torneo que se jugó acá en Chile? ¿Tenemos algún antecedente que se jugó uno dentro del Coliseo del Nacional, otro que se hizo en Viña del Mar? Y la verdad no tenemos ningún tipo de antecedente respecto a esa historia. Entonces ustedes ahí nos pueden contar un poquito más. Que no sea de goles, por favor. No. Sí, yo fui a uno y después fueron de vuelta ustedes, Marcelo. Me parece que fuimos a Valparaíso, me parece que fue. Que se hizo en un estadio ahí, que fue un torneo también, un sudamericano, me parece que fue. Estuvo Brasil, nosotros,
Chile y no me acuerdo si fue uno más, éramos poquitos también. Estuvo bueno ese torneo. Sí, y después, esos 3 o 4 equipos. después el de Santiago. Yo no fui ese. Pero la ¿En verdad, qué año fue ese de Santiago, te acuerdas? ahora Claudio Conte te lo va a decir seguro porque tiene El estadístico, Claudio Conte, por favor. Sí, lo que En pasa, Santiago dice el Estadio Claudito, Nacional. Ahí está escribiendo Claudito, el Estadio Nacional los cuenta. viste. Pero no, ¿en No, qué año está Claudito bien. fue? Dice que fue en el Estadio Nacional, Claudio, en el Estadio Nacional. Sí, pero nosotros queremos saber qué pasaba, porque y ahí tú, Marcelo, los conocías, fue un equipo que se armó a la rápida, venía trabajando, fue el mismo de Valparaíso con el de Santiago. No me sé. No, En a mí 2006. me parece que todavía no había torneos nacionales en Chile, ¿no? Y era como todo medio armado como de los pelos. Es lo que pasó también me parece ahora con Perú. Perú Claro. mete a los deportistas en el torneo ahora en Lima precisamente porque era en su casa y no tienen un torneo nacional como ustedes tienen ahora o desde hace unos años, tienen la posibilidad de elegir jugadores así. En ese momento no sé de dónde lo sacaban, pero no era algo sistemático, organizado. No, se lo veía como muy endeble. A mí me parece que termina desapareciendo por falta de estructura. A mí me parece que la seriedad al fútbol 7 en Chile se la dan un poco ustedes cuando arrancan con todo este proceso y realmente se lo toman con mucha seriedad. No sé, yo lo veo al cuerpo técnico de ustedes cuando van a los torneos y la verdad funcionan como un cuerpo técnico de fútbol convencional sumamente profesional. Y hasta los deportistas también uno los ve como deportistas, que antes no pasaba. Vos veías a un futbolista de Chile y vos no veías a un futbolista. ¿No? Veías a un chico, un joven que no tenía biotipo de deportista. Con alguna discapacidad. Claro, ahora vos te das cuenta que son deportistas, ¿no? Físicamente son deportistas. Fueron eligiendo algunos jugadores, yo no me acuerdo ahora el nombre, pero me acuerdo del último curso que fui a dar a Chile, que estaban haciendo también un entrenamiento con selección argentina con el cuerpo anterior, con el cuerpo técnico anterior, y estaba el chico este que ahora debe ser categoría 3, que usaba lentes, que había tenido... Leonel. Sí. Leonel. Entonces, bueno, un chico que jugaba muy bien, los tengo filmados porque a los cursos, cuando voy a dar cursos, los muestro mucho a los chilenos. Tengo filmado también un chico, un arquerito muy flaquito, categoría 1, bueno, pero a lo que voy es que antes no había ese perfil de deportista y me parece que termina un poco desapareciendo por la falta de estructura y apoyo. Yo no sé cómo es el tema político en su comité paralímpico de ustedes, pero se nota que, bueno, que por lo menos el área de fútbol está bien organizada y van por más. Sí, yo creo que ha sido todo un proceso en ese sentido. Hemos ido de menos a más y también yo creo que nuestros amigos argentinos han sido fundamentales en el desarrollo de ese proceso, tanto desde el punto de vista de capacitación, de poder venir con un equipo, de poder finalmente competir y de poder formarnos. O sea, yo igual que Felipe, con Marcelo ahí me formé en Fútbol 7, en ese curso de bochas también que estuvo acá en Santiago y creo que esa colaboración entre países es súper importante y es súper enriquecedora, más allá finalmente de la competencia, que yo creo que eso es lo interesante que sea también en el deporte paralímpico. Sí, claro, sí. A mí también eso me parece, ¿no? Que lo importante es capacitarnos entre todos y qué bueno, lo que pasa que somos, de alguna manera seguimos siendo amateurs en muchas cosas, ¿no? Pero qué bueno un día estaría en poder hacer un simposio de fútbol 7, poder hablar de la parte física, que es fundamental. Nosotros tenemos un preparador físico que es un histérico, le decimos nosotros. Es una persona muy formada, un kinesiólogo muy formado. Y bueno, qué bueno sería poder hacer una charla entre todos y poder hablar de esas cosas y poder transmitirnos entre todos enseñanzas, que de eso se trata. Si no, no sirve de nada, no dejamos nada. Oye, Omar, ¿y cómo crees tú que las nuevas tecnologías han permitido a mejorar, cierto, el desarrollo de Fútbol 7, ya sea desde lo táctico, desde el trabajo de ustedes como selección y como también planteando, como muy bien señala Marcelo, el alto rendimiento y al estudiar también un rival tan fuerte como puede ser Ucrania, Rusia o Brasil? ¿Cómo
tú como preparador físico también puedes ocupar las tecnologías que hoy día también se trabajan o que ocupan. Sí, bueno, a comparación de cuando estábamos nosotros, que era cero, Pizarra. realmente antes era pizarra, sí, Marcelo con su papelito escrito, te llenaba de papel por todos lados, y vos te iba marcando lo que él quería en la cancha, ¿no? En este momento, con la posibilidad de filmar todos los partidos y lo tenés grabado por todos lados, y lo podés buscar. Nosotros somos de mirar mucho, Marce y yo creo que estamos igual que Claudio. Miramos mucho lo que está por YouTube, repetidas veces, y de ahí uno te vas viendo los errores del resto, y después cuando estamos en torneos se graba todos los partidos anteriores que se pueda, y viendo cada uno las fallas, ¿no? que podés llegar a encontrar o que vos creés que le podés llegar a entrar a esos equipos los más grandes, ¿no? Rusia, Ucrania, Estados Unidos, pero bueno, para nosotros, con el laburo que hace Conte y que hace Leandro, nos lleva mucho tiempo poderlo pasar a limpio, con todos los errores que uno cree que comete el resto, y los estudiamos y estamos mucho tiempo en las habitaciones viendo y evaluando la posibilidad de que, bueno, de cómo llegarle a los chicos que nos entiendan, qué es lo que nosotros vimos en los videos, que también después los videos los hacemos ver a ellos conjuntamente con nosotros, y de lo que nosotros vemos y creemos que podemos entrarles por ese lado al equipo rival, poderles llegar a convertir, ¿no? Esa es la idea. Y también cómo defendernos y cómo defendemos a veces, también porque también filmamos los partidos nuestros, en la salida, en el ataque, en un córner, como estamos, y bueno, y de ahí mostrar los errores, o no errores, sino la parte fuerte nuestra, y de ahí, bueno, se saca muchas cosas positivas, que antes nosotros no lo teníamos, solamente, como te digo, Marcelo era una lámina que llevaba rollo y rollo de láminas, y de ahí sacaba y dibujaba. Sí, Y de ahí lo ahí veíamos, ¿viste? Claudio pone ahí, Marcelo ponía fotos de los jugadores contrarios en la pared, no sé de dónde la sacaba, la verdad. Un espía este hombre, Matías. Sí, Un espía. la inteligencia argentina es. Pero mira, nosotros cuando fuimos a Barcelona, que fue creo uno de nuestros mejores torneos, me tocó a mí esa misión. Y como que me decían a mí, oye, ¿dónde sacáis esos datos? Y yo llegaba, Marcelo, unos jugadores de Finlandia con unos nombres que hacía un apellido, después otro más, y empezaba a buscar los papás, los mamás, y después veía una foto de la generación como 2001 del Kinder, lo pinchaba y él era, y después y yo les decía a mis jugadores, oye, cuando lleguemos no digan nada. Y unos decían, hola, John. Y decía, si tú no te sabes el nombre de él, no lo conoces. Entonces, oye, nos pasó tanta historia y tan chistoso ha sido que también eso cuesta. O sea, investigar a los jugadores, equipo, yo me acuerdo de Finlandia, el equipo de Finlandia, me acuerdo que el 10 de Finlandia venía jugando hace 10 años con el equipo. Entonces, ahí también nosotros teníamos información que yo se la bajaba y hacía un PPT a los jugadores, el cuerpo técnico, veía el hemicuerpo, la hemiplegia y el compromiso motor. Entonces, sí, es súper importante hacer ese estudio y a veces se olvida lo del rival y es fundamental. Es Yo creo importante. ahí nos dimos cuenta, ¿te acuerdas, Mati? Que era relevante el estudio al rival, porque, bueno, Brasil tiene un departamento de estudios de rival de deportistas paralímpicos. Esperemos que algún día los otros países también puedan ir desarrollando. Oye, Marcelo, yo siempre me acuerdo de una experiencia y no sé si la puedes contar, cuando jugaron contra los iraníes, habrá sido en un juego paralímpico. Sí, Eso es lo que decía Claudio. Creo que fue en Atenas. Nosotros, si hay un equipo que te da miedo cuando lo mirás a la cara, son los iraníes. A ver, te dan miedo, grandes, los tocás y son duros, Eso es muy ¿viste? rápido, ¿no? Sí, yo agarré y me fui a la sala de computación, me metí en la lista de buena fe e imprimí la cara de los 14 jugadores. Entonces ponele, no sé, Omar Arriguito tenía el 3 y yo le puse el rival de Omar Arriguito pegado arriba de la remera, de la camiseta. Y así con todos. Sí, estaba re loco. Estaba re loco. Y nada, y para mí, como yo le decía a ellos, vamos a la guerra, o sea, vamos a ir a jugar un partido, es la guerra. Y de hecho,
terminó uno nuestro con la cabeza cortada, otro, a un iraní, lo cortamos acá al medio, cortado. Fuimos y nos fue bien, empatamos. Pero, en Atenas 2-2, ahí dice Claudio y Claudito hizo, no sé si no hizo los 2 goles Claudio, que era un goleador tremendo. Pero vos es que yo me quedé pensando un poco en lo que hablábamos del tema anterior, y a mí me parece que en nuestra región, y hablo de incluso hasta de Brasil, nosotros tenemos un problema, que es que los jugadores nuestros no tienen hábitos deportivos. Entonces, eso, porque me refiero a lo que vos dijiste, Felipe, también, que después se olvidan en la cancha lo que vos le decís. Total. Entonces, vas a enfrentar a un marcador categoría 2, hemipléjico, su pierna pléjica es la izquierda, y en el momento el jugador no se acuerda que es la izquierda, lo encara por la que le viene. Entonces, digo, todo eso tiene que ver por los hábitos deportivos, es porque en mi país, en nuestro país, no se trabaja desde el deporte infantil, desde la educación física infantil a las personas con discapacidad, todavía estamos años luz de eso. Entonces, para después cuando te llegan al, entre comillas, alto rendimiento, se nos hace muy difícil competir. Nosotros jugamos con la final contra Brasil y analizamos sobre todo al jugador de Brasil, me sale, bueno, no me acuerdo, un categoría 3, que es un fenómeno. El 7. Es un fenómeno. Lo filmamos, se lo mostramos, se lo analizamos, engancha para allá, te pego para... Lo marcamos todo el partido, no jugó. Nos agarró 2, nos embocó 2. Desde afuera del área. En Sevilla. No, en Ecuador. No, y en Lima también. Y en Lima, sí. Ahí dijeron el nombre. Oye, Claudio, el dato. Sí, Virgen. No, Claudio es un fenómeno. Claudio sabe todo, se acuerda de todo. Pero digo. ¿Sabes? Le dicen Claudio Computadora Conte, le dicen. Sí. Claudio, a mí me parece que a nosotros ese tema, el tema de los hábitos deportivos como entrenadores, se nos hace muy difícil enseñar cosas. No sé si le pasa a ustedes, yo trabajo, o nosotros trabajamos, mucho sobre espacio reducido, muchísimo. ¿Sí? Sectorizar la cancha. Y después pasa que para el próximo entrenamiento estamos 25 días, un mes sin vernos. Pero como no tienen instituciones en las cuales refugiarse o entrenar, o las instituciones no trabajan como tienen que trabajar, lo que vos les enseñaste se lo olvidaron. ¿Sí? Entonces, a veces, cuando vamos a torneos internacionales, a nosotros nos conviene ir 5 o 6 días antes, porque tenemos la posibilidad de entrenar y estar juntos y ser repetitivos, y el deportista no se lo olvida. ¿Sí? Y eso no sucede en otros países. Y si voy a Brasil, Brasil lo que tiene, a diferencia de Chile y nuestra, es que tiene una liga de primera y de segunda de un nivel fuertísimo. Entonces, ahí también marca... le sacaron un poco el apoyo. Ahora sacaron un poco el apoyo a no ser para... Sí, ahora aparentemente le sacaron un poco de apoyo. Se fueron del Vasco y... Pero digo, a nosotros se nos hace muy difícil, y no solamente en el fútbol, sino en el deporte paralímpico, en general. Yo observo que a diferencia de otros países, en ese aspecto estamos muy retrasados. Vos querés enseñar, vos querés tu idea de juegos de una manera y a veces no tenés esa cantidad de jugadores para llevarla a cabo, porque te estás moviendo con 25 jugadores, con 24 jugadores. No es que vos hacés, no sé, Mati, si te pasa a vos, pero organizás un torneo nacional y no sacás 5 jugadores del torneo nacional. Quizás no sacás ninguno. ¿No? Entonces eso también se hace difícil. Yo creo que ahí está lo que dice Marcelo, el desafío, sobre todo para los deportes grupales. Y también otra cosa que habla Marcelo que es súper interesante, que hace también más interesante nuestro deporte, es el tema de la discapacidad, o sea, de que el deportista se fije en la discapacidad del contrario, algo que no pasa finalmente en el deporte convencional. Y yo creo que eso es uno de los aspectos que nos enamora finalmente de esta disciplina, la variabilidad y la complejidad que tiene finalmente este deporte. Sí. Y
Y también el desafío para el entrenador. El entrenador o el cuerpo técnico que no hable de clasificación, que no sepa de clasificación, vos no le podés sacar provecho a tu jugador y no podés jugar contra el otro. Entonces, cuanto más sabés de esto, más provecho le vas a poder sacar. Por eso insisto, no hay que guardarse nada. No hay que guardarse nada. Si no, no estamos dejando nada. Oye, Marce y Omar, pensando en la proyección que se nos viene, lamentablemente no estamos en Tokio 2021, pensando que sean los Juegos el próximo año, no vamos a estar en París 2024, si es que es así, puede ser que estemos en Los Ángeles y no lo sabemos todavía. Próximo 2021 vienen los Parapan juveniles en Colombia, esperemos que estén así. Tenemos toda la fe acá en Chile que podamos estar en Santiago 2023 y que nos podamos ver, nos podamos ver el crecimiento de ambas selecciones. Ya, por ejemplo, acá Chile ya tendría una madurez casi de 8 años del cuerpo técnico y de todo el proyecto que se está trabajando. Pero viendo todas esas proyecciones que vienen, ¿cómo crees tú que viene el ingreso del fútbol femenino PC? Porque yo creo que nos van a exigir y es complejo en el sentido que nosotros felices de poder desarrollarlo, pero poder encontrar, y por eso nosotros también con Matías y con el cuerpo técnico decidimos hacer estos live, hacer live en Instagram para poder difundir el deporte. Chile, tú sabes que es una franja larga muy parecida a Argentina, donde el norte estamos muy al debe, donde tenemos jugadores, no tenemos casi jugadores del norte, generalmente del centro de Chile hacia abajo. Entonces, pensando ya en esa realidad local, ¿y cómo ustedes lo ven en Argentina, el desarrollo del fútbol femenino para personas con discapacidad física? A mí, mira, primero a mí me parece que cuando nosotros, o no, mejor dicho, cuando se hizo la reunión de la IFCPF en Sevilla, una de los motivos por lo que ellos contaron que se sacaba el fútbol que había era uno es el tema de la clasificación y otro es el tema de no haber fútbol femenino. El IPC obliga a que haya un gran porcentaje de mujeres. Está pasando en bochas ahora, ¿sí? Por ejemplo. Pero también tienen que imaginarse que nosotros en este lado del mundo no tenemos el mismo desarrollo que en Europa, no tenemos el mismo desarrollo que en Estados Unidos o que en Canadá. ¿Qué quiero decir con esto? En Canadá el fútbol femenino fue furor antes que el fútbol masculino. En Canadá lo mismo. Y en Europa el fútbol femenino no hace 5 años que está, hace un montón de años. En Argentina el fútbol empezó el año pasado o el anteaño, si no me acuerdo, el fútbol femenino. A nivel profesional también, tomalo con pinzas a nivel profesional. Eso tiene que ver con los convencionales. ¿Cómo vamos a hacer para reclutar fútbol femenino si es cultural también? Se nos complica con los varones. Claro, se nos complica conseguir 14 jugadores. Yo te digo, en los colegios, yo soy docente, en los colegios vos haces fútbol y las chicas no juegan, o son muy pocas las que juegan. Una barrera cultural. Claro, porque culturalmente todavía es un deporte machista. Todavía me parece que nos falta un montón en ese sentido. Entonces me parece que si ese es uno de los motivos reales, va a llevar un montón de tiempo todavía. Oye, yo tengo una consulta ahí, bueno, tengo varias consultas. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el partido más difícil que han vivido ahí? En todo el transcurso de los años de experiencia que tienen en el fútbol 7. Los 33. Algo que se les quede ahí marcado en la retina. Hubo varios. El más difícil que haya ganado, ¿no, Mati? Sí. Sí, como jugador, como yo te hablo de las dos etapas, ¿no? Como jugador, siempre es más difícil era jugar con Brasil porque ya la rivalidad dentro de la cancha ya entras con otra expectativa. ¿Sí? No es lo mismo jugar contra Brasil que jugar contra Estados Unidos o contra Canadá o con Rusia, sabiendo ya el nivel de ellos. Pero entrar a jugar con Brasil ya tenía otro sabor, ya otra pimienta, ya entrabas pensando, ya la noche anterior no dormías pensando que jugabas contra Brasil. Y sí, y seguramente eso también nos jugaba una mala pasada, porque ya mentalmente ya entrabas, viste, cansado de pensar cómo haces
o no querés perder contra ese gran rival, no querés Brasil. Más allá que, bueno, le hemos ganado y hemos tenido la posibilidad de salir como jugador 2 veces campeón para PAN, en el 95 y en el 99 en Brasil. Eso para mí eran los partidos más difíciles en Brasil como jugador. Y después, bueno, los partidos difíciles, acá, desde que estamos, yo hace poquito estoy en el cuerpo técnico, Marcelo tiene más experiencia de muchos más años, y para mí el partido difícil, más allá del nivel, nos tocó Rusia, algo, una máquina, no sabes cómo pararte y cómo hacer para que los chicos no le hagan mucho más goles de lo que le venía haciendo a otro de ese equipo, ¿no? Entonces Rusia, yo creo Rusia y Ucrania, que a mí no me tocó jugar en contra de Ucrania, pero sí con Rusia, pero bueno, para mí son el equipo más complicado para jugar. ¿Y para ti, Marcelo? A ver, como entrenador, cuando uno lo sufre, me parece que Rusia es un rival para sufrirlo. No disfrutás nunca, no podés disfrutar nunca el partido del otro lado. Yo particularmente no disfruto nunca, jamás. Ellos a veces me retan, porque si cambia la cara. Marcelo no disfruta ni cuando ganás. Sí, porque cuando ganamos yo estoy pensando en que descansamos y tenemos que jugar y sigo enganchado en lo mismo. Pero hay partidos que los he sufrido y de los últimos he sufrido contra Estados Unidos en Lima. Hicimos un partido brillante, desde el punto de vista táctico hicimos un partido brillante, los 2 partidos que jugamos. Teníamos la espina clavada de que nos había ido muy mal en Sevilla y nos fue muy bien, pero lo sufrí mucho sabiendo, con la alegría interna de saber que tácticamente estábamos haciendo lo que queríamos. Y a mí me parece que uno, desde el punto de vista del entrenador, no hay nada más lindo que observar lo que nosotros practicamos, ¿no? Y que está saliendo. Y eso es espectacular, es comparable con muy pocas cosas. ¿No? Impagable. Claro, un jugador de fútbol se puede liberar mediante el movimiento. Nosotros nos liberamos mediante el grito o a veces tragándote las cosas. Y por ejemplo, un partido que lo sufrí mal fue contra Estados Unidos en Ecuador, en la Copa América. Me echaron porque... Sí. No, me echaron, me parece que si no me metía en el campo de juego se hubieran ido las manos todos y hubiera sido grave. Pero ese partido lo sufrí mal, quedé roto de cama quedé, arruinado. Nosotros estuvimos presentes ahí, lo recordamos, la intensidad. Oye, Marce, y volviendo ahí a Ecuador, ¿cómo fue el trabajo con la altura? ¿Fue complejo adaptar? Cero. Fue ensayo y error. ¿Qué crees tú? Yo me acuerdo que a mí me llega la notificación de que se suspendía el torneo y que lo hacían en Ecuador. Yo estaba en Brasil. Claro, en Brasil estaba en una cancha de fútbol con mi hijo. Cuando me llega eso, le digo a los muchachos, le digo, se hace en Ecuador. Cuando digo Quito, me fijo la altura. A los 2 días me comuniqué con Paulo Cruz. Y le digo, Paulo, ¿ustedes saben el efecto de la altura en la parálisis cerebral? Bueno, y ahí empezamos. Hablé con Tom Langen, me junté con Stuart, el técnico de Estados Unidos, hablé con Drew, el técnico de... Bueno, la cuestión que igual la Federación Internacional, que escucha muy poco a algunos países y mucho a otros, ¿sí? La verdad que lo hicieron igual y nosotros fuimos con mucho temor. De hecho, los primeros partidos nos costó un montón. El rendimiento de los futbolistas nos fue creciendo porque se fueron aclimatando, se fueron adaptando, pero la verdad que nos costó mucho. Fue complicado. Oye, para ir terminando, yo tengo 2 preguntas que me gustaría hacerles a los dos. Una, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienen de Chile? Bueno, Omar, ya sabemos que hizo como 20 goles ahí. ¿Y cuál es su sueño y cómo ven el futuro del fútbol 7 a nivel global? ¿Cuál es el sueño? ¿Cómo les gustaría finalmente ver el fútbol? Omar, dale.
Vos que sos. Bueno, yo, mi recuerdo en Chile, la verdad que el lugar donde nos tocó estar fue muy lindo, la verdad es espectacular el paisaje, lo que era la ciudad, yo no conocía, Valparaíso. Eso me gustó mucho. Después lo que fue competitivo, lo que es la competencia para nosotros, también estuvo buena, pero bueno, nos veníamos recién armando, muchos chicos nuevos, que fuimos con juveniles, me parece también ese torneo, así que como experiencia estuvo buena. Y a lo que apuntamos ahora, que nosotros como selección, ¿no? Intentamos estar ya ahora entre los 8 mejores del mundo, que clasificamos para Italia, y sabemos que podemos estar un poquitito más arriba, así que nosotros como futuro apuntamos, sabemos que tenemos 2 selecciones que están ahí a la altura. Pensábamos cuando llegamos a estos últimos torneos que Brasil estaba más arriba que nosotros, mucho más, y con los partidos que le venimos haciendo, creemos que estamos no a la misma altura, igual de igual, pero estamos muy poquitito abajo, y con un poco más de trabajo y más partidos, lo podemos llegar a igualar o superar. Fíjate que cuando en los Parapan íbamos ganando y se nos escapan los últimos 8 minutos, el partido más allá que perdimos 5-3, pero veníamos ganando nosotros, y bueno, también como dijo Marcelo otro día en una charla, fue un error nuestro no poder ver eso, faltando tan poco de frenar o hacer algún cambio como para aguantar ese partido. Pero en lo personal, desde hace tan poco que estoy en el cuerpo técnico, creo que vamos por buen camino, y creo que también Argentina como selección tiene mucho futuro, tenemos muchos chicos jóvenes, más allá que hay 3 o 4 que son grandes, pero muchos chicos jóvenes, y apuntamos que después de los Parapan que vienen, poder sumar y estar un poquito más arriba de lo que estamos a nivel internacional, ¿no? Yo de Chile, el mejor recuerdo que tengo es La Piojera. La Piojera es el mejor lugar de Santiago. He conocido pocos lugares tan locos como ese. Están todos locos allá. Fueron con el bandeo, ¿no? Fueron con René, ¿no? ¿Con René? No, Sí, qué sí, nivel. sí. Igual ya lo olvidé. No, pero de Santiago en realidad tengo muy buenos recuerdos porque siempre nos han tratado, no sé, espectacular. Yo cada vez que voy a Santiago, que siempre me tocó ir a dar una charla y a transmitir algo, la amabilidad, la onda, el respeto, esta cosa de generar vínculos todo el tiempo y ayudarnos mutuamente, es algo que no es fácil de encontrar en todos los países, ¿no? Tenemos la posibilidad de viajar mucho y de dar cursos en muchísimos lados, y la verdad que estar es un placer. Y después, con respecto al fútbol nuestro, la verdad es que nosotros estamos atravesando ahora un momento complejo con el Comité Paralímpico Argentino. Se ha creado una federación paralela que está queriendo meterse para robar un poco lo que es nuestro trabajo. Hemos vivido momentos complejos con la gente que estaba anteriormente, no sé, desde que irnos a Sevilla a competir y no tener la ropa porque no se habían quedado con la ropa. Digo, un montón de situaciones que hace que a veces a uno nos detenemos y nos cuesta crecer, porque hay gente que siempre quiere de alguna manera entorpecer o pisar cabezas. Y bueno, es lo único que pretendo, que las cosas se aclaren, se mejoren y que nosotros podamos seguir trabajando con la seriedad y con el amor que le metemos a esto, que le metemos un montón de horas, un montón de tiempo, de ganas, dejando familia, trabajo, y seguir progresando, y no solamente dejar a Argentina en lo más alto, sino poder tener más deportistas, que de eso se trata. El fútbol es el deporte más lindo del mundo, el que más personas lo juegan. Entonces, en países futboleros como el chileno, como el argentino, la verdad que nosotros tendríamos que estar mucho más arriba que otros, ¿no? Pero a veces también depende de otro componente, de otro montón de personas que necesitemos que estén ayudándonos y dando una mano y no entorpeciendo, ¿no? A veces me parece que hay que dejar los egos de lado e intentar que las cosas fluyan y mejoren. Así que mi deseo es ese. Súper. Tenemos algunos saludos acá, los vamos a poner en pantalla. Vamos a ir leyendo. Luis Alberto, que nos saluda, aguante el fútbol 7, Darwin Díaz de Talca,
Claudio Bueno, Conte, claro. que ya fue, lo vamos a tener que contratar como estadístico del De programa, notero. de notero, de Argentina. Julián, Silvia Lazaro, saludos para Omar. Joel Vargas desde Santa Cruz, en Chile. Saludos desde Ecuador. Darwin Vicente Cruz también. Bruno, que es del cuerpo técnico de Fútbol 7. Osvaldo Cañete de Talca. Catherine Espinosa, Claudio, Richard también de Chillán. Patricio de Chile. El profesor Alan Martínez te manda muchos saludos. Marcelo, Alan, que estuvo con nosotros, ¿cierto?, en el curso del 2014. Gracias al profesor Alan, yo también pude participar en ese curso. Yo, como anécdota, mandé un correo, me dijo, oye, hay un curso tal semana. Yo partí de Viña, estuve ahí los conocí, y de verdad que ahí no he parado, me enamoré de esta área, así que le agradezco mucho al profesor Alan siempre, y a ti, Marcelo, por ese primer curso. Claudio, de Brasil también nos escribieron, y Fausto Silva, Julita Bianchi, Grosos. Sí, que mucha gente nos acompañó en este primer. Hoy pasó volando la hora, parece que cuando se pasa bien no nos damos Sí. cuenta, ya ha sido una hora. Y bueno, yo para despedirme primero quiero decirles que muchas gracias por estar con nosotros. Si bien Marcelo nos comenta todo lo que está pasando en Argentina con el Fútbol 7, sinceramente de mi parte espero que se puedan limar todas las perezas que puedan existir y que todo sume para que puedan trabajar en conjunto, para que puedan crecer el fútbol 7 paralímpico, porque aquí las únicas personas que ganan son las personas con discapacidad, que aman el deporte, y espero que les deseo mis mejores deseos para que puedan llegar a buen puerto y que puedan seguir trabajando. Le agradezco mucho también por participar, y eso, muchas gracias. Mati. gracias, Felipe. Sí. Mati, De lo mi parte, mismo. agradecerles por el tiempo, por el espacio. Ha sido un aprendizaje continuo. Bueno, Marcelo, ahí que tenemos la experiencia de haber estado en charlas anteriores. Siempre es un gusto poder hablar, poder escuchar sus historias, y espero ahí que nos podamos ver pronto. Omar también, ha sido un verdadero gusto, y espero que podamos seguir trabajando, colaborando, y en un futuro ahí podernos vernos en la cancha, y si no fuera de la cancha. Eso es lo Sí, tal importante. cual. Felipe, te lo dejo como inquietud, Sí, esto que hablábamos con Mati, de vos que lo llevás muy bien con esto. Digo, esto de invitar, por ejemplo, al técnico de Colombia, al técnico Venezuela. de España, digo, todos los que hablamos castellano, poder vincularnos en este tipo de pantallas estaría buenísimo. Así que vos que sos un poco el que maneja esto, te lo pido. Vamos a dejar la Nuestro tarea, animador. vamos a dejar la tarea. Dale. Gracias por todo. Oye, sí, espero que Bueno, esté muy gente, bien muchas también gracias. con todo lo que estamos viviendo, su familia, usted, que todo se termine Gracias. luego, y un abrazo grande y aguante el fútbol 7 latinoamericano. Aguante. Muchas gracias. Éxito. Omar, tío. Un abrazo, Éxito, un abrazo, chicos. amigos. Muchas gracias. Muchas Cuídense. gracias. Gracias Chao, a chicos, ustedes. Un gracias. abrazo. Chao, chao. Que sigan bien. Chao, chao.